Bienvenidos. Ríos Mi Casa, nuestra casa, la casa de... Tú eres bienvenido a ese lugar, Señor. Nadie importa más que tú. Hoy te entronamos, Dios, de esta casa, Señor. Por eso habla nuestro corazón, nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuyo es todo el honor, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria. Sí, tuyo es todo el honor. Recibe gloria en esta mañana, Espíritu Santo. Trabaja en nosotros y muévete en esta mañana, Nazareno, Jesús. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Señor, recibe en esta mañana nuestra adoración. Señor, tuyo es el honor, la gloria, eternamente y para siempre. Señor, que este tiempo sea para exaltarte, que este tiempo sea para adorarte, que este tiempo sea para glorificar tu nombre, para entrar en comunión contigo, Señor. Gracias por este momento de gloria, por este momento de adoración, Señor. Toca nuestros corazones a través de cada cántico, Señor, pero también toca nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, hemos venido en esta mañana para ser transformados, para ser cambiados,
para ser redimidos por tu sangre preciosa. Señor, que salgamos de este lugar, Señor, con el toque de tu presencia, con el toque tuyo, Señor, el toque de tu gloria misma sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, yo adoro tu nombre. Dile al Señor en esta mañana: yo adoro tu nombre. Yo soy creación tuya, Señor, y por eso te adoro, y por eso te bendigo, Rey de Reyes y Señor de señores. Recibe toda la adoración y la exaltación de tu pueblo, oh Dios, en esta hora. Señor, yo oro por Colombia. Bendice a Colombia desde el oriente al occidente, del norte al sur, y que tu presencia sea sobre nuestra amada patria colombiana. Señor, muchas gracias te damos en el dulce nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendiga el nombre del Señor con un aplauso en esta maravillosa mañana. Bueno es Dios todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y como Dios es bueno todo el tiempo, por ello hoy estamos con vida, estamos en pie para adorar y glorificar su santo y divino nombre. Amén. Qué bueno es Dios. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Quiero darle la bienvenida a todos de una manera especial, porque la presencia de Dios está en esta casa. Amén. La presencia de Dios está en esta casa. Quiero invitarle y llevarle a usted a leer la poderosa palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, si usted trajo su Biblia o ahí en su dispositivo, y si no, sigamos la lectura en pantalla. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, vamos a leer la Reina Valera, versículos 9 en adelante, versículos 9 hasta el 14. Vamos a leer esta palabra y luego nos sentamos, amén, a disfrutar de la palabra de Dios, porque hoy Dios tiene un tema especial y un tema maravilloso. Vamos a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y ustedes dicen eso, muy bien. Dicen las Sagradas Escrituras: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Uno era fariseo y el otro, ¿qué era? Muy bien. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y que el Señor sea añadiendo bendición a su palabra. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Y vamos al estudio en esta carrera preciosa de la palabra del Señor. He intitulado esta enseñanza de la escuela dominical hoy: el costo de la autosuficiencia. Y le coloqué un subtítulo que usted lo va a ver ahí, que dice: radiografía de un corazón endurecido. A veces nos encontramos como está ese varón ahí, ¿no? Frescos. Pero vamos a ver
Porque yo creo con todo mi corazón que el énfasis de esta enseñanza es poder salir de este lugar felices, perdonados y justificados por el Señor. Porque cualquiera de nosotros cometemos faltas a diario. Aquí ningún santo hay, ni ningún perfecto. Todos tenemos que ir a la casa de Dios, al templo, a reencontrarnos con nuestro Salvador y decirle: Señor, sí tengo mis fallitas, perdóname, Señor, ayúdame, Dios. En esta lectura nos encontramos frente a una de las enseñanzas profundas, como todas las que el Señor Jesucristo hace a través de los evangelios. Pero vemos una enseñanza acerca de la verdadera actitud del corazón, cuando ese corazón definitivamente está en la presencia de Dios. Cuando ese corazón, es decir, esa persona, esa vida, vive conectada con Dios, en un cambio, en una transformación, en oración, en lectura, en devoción de la palabra del Señor. Eso se refleja en este evangelio. En esta parábola Jesús contrasta dos maneras de acercarse a Dios. Una basada en la autosuficiencia y el orgullo, ¿cierto? Y la otra en la humildad y el reconocimiento de nuestra propia necesidad. Qué lindo venir a la casa del Señor así, ¿verdad? Reconocer nuestra propia necesidad. Venir a la casa de Dios a reconocer nuestras falencias humanas, pero también nuestro pecado. Y yo creo que no hay que ahondar mucho en este estudio de esta parábola para entender, y usted lo está entendiendo según la lectura que hicimos, cuál corazón finalmente Dios oye cuando se está delante de Él, cuando vamos a la presencia de Dios a orar. Por eso en esta mañana yo quiero invitarlos a que consideremos qué nos muestra la radiografía de un corazón endurecido. En primer lugar, nos muestra en esta parábola, en esta escena maravillosa, a un hombre pecando de autosuficiencia. Y por eso el versículo 9 nos dice así, de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo el Señor Jesús también esta parábola. Miremos, ¿por qué Jesús contó esta parábola? ¿Sabe, mi amada iglesia? El Señor sabe qué hay en tu corazón y en el mío también. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Y como Jesús conoce cada corazón, como Jesús conoce cada vida, pronto, muy pronto, predicando, exponiendo la palabra de Dios, descubrió que dentro de la multitud algunos tenían un corazón muy mal, no malo, no, muy mal. La condición de su corazón estaba muy mal. Y por eso Él quería abordar ese problema, porque ese es el fin de la palabra de Dios. Que el Señor nos ministre a través de su Espíritu Santo y redarguya también. Y quería el maestro abordar este problema, porque había quienes confiaban en sí mismos como justos. Se creían demasiadamente justos, y a su vez lo más grave y tremendo era que menospreciaban a los demás. Y eso es parte de la religiosidad y del legalismo. Cuando nos creemos demasiadamente justos, entonces mandamos a los otros al infierno. No todos los seguidores del Señor Jesús tienen un corazón sincero, no todos. Y no todos le siguen con honestidad. En este contexto de Lucas podemos ver, o nos ilustra la parábola, el problema de las personas que confían en su propia bondad, en aquellos que confían que son muy buenos, que no tienen tacha alguna, que son perfectos,
que no hay nada que reprochar, porque llevamos muchos años en la vida cristiana. El fariseo representa a quienes ven en sus propias obras los méritos para justificarse ante Dios. Yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo hago esto. Y la oración del fariseo está llena de comparaciones, de desprecio hacia los demás, creyendo que su rectitud, que su manera de vivir, de comportarse, le da derecho a la aprobación divina. Y este es un sofisma el cual muchos de nosotros caemos. Y por eso somos tan indolentes para ayudar al que tiene necesidad espiritual, de levantar al que necesita una oración nuestra, porque se nos olvida, ya nosotros somos súper espirituales. Sin embargo, el Señor Jesús advierte que esta actitud de orgullo y de autosuficiencia aleja a la persona, al creyente, de la verdadera comunión de Dios. Qué bonito reconocer que aquí conmigo no hay ninguno perfecto, y que todos los días tenemos que ir a la cruz e ir a la presencia de Dios y rendirnos. ¿Qué nos dice el versículo 11? Leámoslo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hermanos de la iglesia. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y yo creo que miró al publicano y le dijo: yo tampoco soy como este publicano, yo soy mucho mejor. Y yo creo que si todos los que estamos aquí escuchamos o leemos las características y vemos las características de este fariseo, en la manera como cumplía con sus responsabilidades como miembro del templo, uno pudiera pensar: la verdad es que este miembro reúne muchas características, sí señor, que ayudarían para el crecimiento de la iglesia. Claro, ora, ayuna, diezma. Un buen cristiano, ¿verdad? Pero vamos a evaluarlo de la siguiente manera. En cuanto a la oración, oraba más que muchos. ¿Cómo le parece? En cuanto a la vida moral, no era ladrón, no era injusto, y dice la Biblia que tampoco, él decía que tampoco era adúltero. Yo creo que este hombre reunía muchas características que quizá muchos de nosotros no llenábamos. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Sabe cuál era el problema de este? Que era fariseo. Fariseo. Era fariseo. Porque toda su oración ante Dios fue una justificación cuando se empieza a comparar con los demás. Fijémonos muy bien hasta dónde llega su soberbia mientras oraba. En esta oración pronto usted y yo podemos descubrir una forma emitida a través de la oración de él, del yo y yo, en 4 ocasiones. En cuanto a su vida espiritual, pues ayunaba 2 veces por semana. Digno de admirar, porque algunos creyentes no ayunan. Digno de admirar. En cuanto a la mayordomía de las finanzas, diezmaba de todo lo que ganaba. Digno de admirar, porque muchos no diezman de lo que reciben. Muchos no diezman de sus entradas, no diezman. Miremoslo de esta manera. En esos 2 versículos entonces él dice: yo te doy gracias. Yo no soy como los otros hombres. Yo ayuno 2 veces a la semana y yo diezmo de todo lo que gano. Entonces esa oración estaba o estuvo revestida de él. De él. Esa oración de ego inflada. Qué triste
cuando nosotros nos sentimos tan perfectos, cuando pareciera, y da tristeza decirlo, que nuestra relación con Dios y nuestra vida con el Señor se ha convertido solamente y meramente en religiosidad. Vamos por inercia a la iglesia, pero no sabemos a qué venimos a la iglesia. No le permitimos el obrar al Espíritu Santo de Dios para que nos cambie y nos haga ver nuestros defectos y nuestros errores. ¿Qué dice el versículo 13? Miremos lo que nos dice este versículo. Mas el publicano, ¿quién? El publicano, estando lejos. Yo me imagino cómo llegó la actitud del publicano cuando llegó a la iglesia. No quería, llegó avergonzado. Llegó avergonzado. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho. ¿Por qué? Porque los publicanos eran los cobradores de impuestos. Por lo tanto, eran menospreciados por el oficio que hacían en aquella oportunidad. De ellos se dice que eran ladrones. Usted se imagina, y que eran avaros. Usted se imagina el publicano escuchando al fariseo. Yo no soy como este que es un ladrón. Pues claro, al que le caiga el guante que se lo chante. Era el pobre publicano que era el cobrador de los impuestos. Yo no soy como estos, yo no soy como los hombres. En otras palabras, cobradores de impuestos. Eran ladrones, avaros se decía, ¿no? Siendo muy odiados por el tema de los impuestos. Este hombre publicano no era pobre, pero descubrió que la riqueza no satisfizo su corazón. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú vienes a la iglesia a qué? ¿Cuál es el propósito de estar en la casa de Dios? ¿Por qué no le permitimos a Dios que descubramos nosotros cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestra falencia? ¿Cuál es nuestro pecado? Porque quizás yo diezmo, yo ofrendo, pero soy mentiroso, pero soy un engañador, pero miento. Hago oraciones porque poderosas, porque quizás somos perfectos, pero el publicano, aunque lo tenía todo, descubrió algo en su vida y por eso fue al lugar donde podía encontrarse con Dios para compartirle su tristeza, su pena, su dolor. Qué lindo cuando tenemos una actitud de ir a la casa de Dios para que Dios obre algo en mi corazón, para que Dios vea cuál es mi actitud frente a la iglesia, frente a la casa de Dios. ¿Cuál es mi actitud frente a la obra de Dios? ¿Cuál es mi actitud frente a mis hermanos? Observemos el siguiente detalle de la parábola. ¿Saben? Ambos subieron al templo a orar. Como dice la mujer boyacense, ambos dos, pastora, subimos. Ambos dos vinieron a la casa de Dios. El que verdaderamente venía con un corazón humillado delante de la presencia, y a otro que se creía autosuficiente. Y eso sucede en todas las iglesias. ¿Con qué clase de corazón yo vengo a la iglesia? De arrepentimiento, de pedirle a Dios que me ayude con ese ego tan inflado, con ese orgullo que tengo. Porque ellos subieron ambos al templo, ambos se presentan delante de Dios. Pero mientras el fariseo subió hasta los primeros asientos, el publicano se puso en los últimos, allá a lo lejos, porque sentía pena delante de Dios por su pecado. Era ladrón, cosas que hacía indebidas, que muchos quizás sabían.
Hay cosas que nadie sabe, mi iglesia, de cada uno de nosotros, pero que Dios sí sabe, y esa es la lucha que tenemos quizás en el diario vivir. Y por eso no recibimos lo que Dios quiere entregarnos y darnos: paz interior, alegría, gozo. Este publicano lo tenía todo, pero no vivía feliz. Había un vacío en su corazón. Ambos se presentan delante de Dios, pero ¿cuál era la condición del corazón? ¿Qué es lo que le pasaba a este hombre publicano? Algo que le atormentaba en su corazón por su pecado, y sabía que el único sitio era la iglesia, era la casa de Dios, donde se podía refugiar de ese enorme problema si estaba e iba a la presencia de Dios. Qué lindo cuando tú y yo venimos con una actitud así a la casa de Dios, que vamos porque Dios, yo quiero que Dios haga algo en mí, no que haga la obra en otro, porque es que ese hermano es, o esa hermana es, o ese líder es, o ese otro es. No, sino que tú y yo reconozcamos en el fondo de Dios, en el fondo de nuestro corazón, que necesitamos de Dios. Este hombre publicano, desde el punto de vista social, no era un mendigo, todo el mundo lo conocía, porque quizás a lo mejor tenía bienes materiales. Pero ¿sabe qué es lo que nos debe interesar de esta parábola, amada iglesia? Lo espiritual. Desde el punto espiritual, este hombre estaba vacío. Este hombre estaba vacío. Por eso estaba vacío de la necesidad de Dios, y por eso quería cambiar. Quería reencontrarse con el Señor. ¿Sabe? Necesitamos del ejemplo del publicano cuando vamos a la casa del Señor. Cuando vamos a una reunión dominical como esta, o a cualquier otra reunión, necesitamos el ejemplo de este publicano cuando venimos a la casa del Señor. Llegar de una manera quebrantada, no de una manera religiosa. Y muchos actuamos así, hermano. Mire, no hay cambios. Muchos en nuestra vida no hay transformaciones. Seguimos siendo los mismos de años. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo viene a la iglesia, pero no con el mismo corazón para ser transformado, para ser redimido, justificado. Porque el único que justifica es el Señor. El Señor no puede obrar en un corazón endurecido que se jacta de sí mismo y se cree súper espiritual. ¿Saben cuál fue la oración del publicano? Él levantó sus manos y dijo: Dios, en la parte B del versículo 13, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Mire, observemos la actitud de este hombre. Deja de mirar a los demás. Mira tu propio corazón. ¿Cuál es tu ego? ¿Cuál es tu orgullo? ¿Cuál es tu pecado escondido que aparenta mucha religiosidad, pero que en el fondo Dios sabe y conoce tu condición? Hermanos queridos, observemos la actitud de este hombre. Note que en lugar de hablar como lo hizo el fariseo, dice la Biblia que se da golpes de pecho en señal de dolor y contrición, es decir, de arrepentimiento por su condición espiritual en medio del sufrimiento. Y por eso acude a la casa de Dios para alcanzar esa misericordia. Pero no solamente la misericordia, porque estamos aquí por misericordia, sino también para alcanzar de su gracia. De su gracia. Nadie sabemos en qué momento Dios nos llama a la eternidad, pero todos los días debemos estar a cuentas con Dios, con un corazón rendido como el del publicano. Y cada vez que tú vengas a la iglesia, sabe, mi amado, mi amada, pídele a Dios por tus pecados. No te creas
que eres muy justo, porque no somos justos. Si no fuese por la misericordia de Dios, muchos ya habíamos sido consumidos. Pero mira la diferencia de la oración del fariseo. ¿Sabe qué hace el fariseo? Él sí menciona a Dios. Nosotros no nos podemos creer sabios en nuestra propia opinión. Total, absoluta y absolutamente nuestra vida depende de Dios. Él sí menciona a Dios en su oración, porque el objetivo final de nuestras oraciones, el objetivo final de cuando tú vienes a la iglesia y oras, cuando vienes a los 60 minutos, cuando tenemos un clamor como el que tuvimos el jueves aquí por nuestros hijos, que muchas mujeres no vinieron a orar por sus hijos. Mira, es que esas oraciones sean dirigidas a Dios, porque Él es el único que va a cambiar tu corazón, el mío también. Él es el único que va a transformar a Colombia. Él es el único que va a transformar los hogares colombianos. Él es el único que va a transformar cada corazón de cada asistente de la iglesia. Que tu corazón y tu comunión sea directamente con Dios. Dirijas tu oración a Dios, y que cuando tú vengas a la casa de Dios, tu alabanza sea para Dios. A veces el enemigo nos roba hasta eso, porque es la actitud del fariseo. Nos reímos, nos burlamos, nos ponemos a charlar, parece que estuviéramos en la sala de nuestra casa, porque no hay intencionalidad en nuestro corazón para que mi alabanza sea directamente un sacrificio de adoración y mi estilo de vida cambie. Perdemos el tiempo, iglesia, si tú no vas al Señor, si tú no adoras al Señor de verdad y levantas tus manos. Mira, tú sales de aquí, yo salgo de aquí para empezar una nueva semana donde creemos que Dios nos va a ayudar, pero sobre todo Dios nos va a proteger. Y muchas oraciones de cobertura sobre nuestras vidas dependen de una reunión en la iglesia, de tu comportamiento y de tu oración ante la presencia de Dios, aún de tu adoración y aún de tu alabanza. Tiene que ser dirigida a Dios. Toda exaltación, toda confesión o súplica tiene que ir a la presencia de Dios. Esa es la actitud de un hombre y una mujer cuando va a la casa de Dios. Este hombre se sentía culpable, tan distinto a este tiempo donde la culpa ha dejado de formar parte de la experiencia humana. Mira, ya nadie siente culpa. Pecamos, no se nos da nada. La gente reniega, la gente maldice, la gente golpea con palabras, la gente hace lo que quiere y no siente nada de culpa. No le dice al Señor: perdón, Señor, la embarré, mire cómo me comporté, mire cómo hablé, cómo grité, cómo hice, cómo dije. No, no hay sentimiento de culpabilidad. Venimos a la iglesia así nos vamos en un comportamiento tan fariseo, que Dios no puede obrar en la parte espiritual, que es lo más sagrado y lo más que necesitamos, iglesia. No, no puede ser así. No hay sentimiento de culpa, solamente señalamientos. Pero aquel que es mentiroso, aquel que engaña, aquel que miente, aquel que murmura, que va y que viene y sigue igual, ¿qué clase de corazón traemos cuando vamos a un culto de rendición como el día de hoy? A descubrir nuestro corazón delante de la presencia de Dios para que haya un cambio interior en mi vida. En tercer lugar, esta parábola muestra a un Dios respondiendo a la oración. Qué lindo y qué bueno que tú traigas todas las veces que venga a la iglesia una actitud diferente, quizás, porque Dios va a responder a tu oración. Yo he visto como cuando uno se humilla a Dios, Dios responde.
Cuando uno decide cambiar, Dios responde. Yo lo tengo comprobado. Aquí hay una oración respondida en la parábola. La declaración de Jesús en este texto nos muestra primero a un hombre justificado por Dios. ¿Sabe por qué? Por no haberse justificado a sí mismo. No nos creamos tan santos. Tenemos que ir a Dios todos los días para ser justificados. Observemos esto. Este hombre, ¿sabe? Quizá como muchos de ustedes y como me ha pasado muchas veces, cuando vamos a la casa de Dios, como venimos muchas veces tristes, ¿cierto? Dolidos en nuestro corazón, enfermos, necesitados de Dios, defraudados. Sí, a veces llegamos así. Este hombre vino de su casa, el publicano, con una gran carga en su corazón, como un pecador culpable, indigno de recibir perdón. Sin embargo, una vez que ingresa al templo, en esa condición de corazón, iglesia, este es mi anhelo para cuando tú regreses a tu casa. Tiene que haber algo que Dios haya obrado en tu vida, que Dios haya obrado en tu corazón para no seguir siendo el mismo y la misma. Este hombre sabe cómo regresó a su casa. Después de salir del templo, él regresa a su casa feliz, perdonado y justificado. Qué lindo cuando una persona sale así del templo, feliz, perdonado y justificado, lleva su corazón en paz a su casa, a su familia, a sus hijos, aún a su propio corazón, porque hay cristianos que viven muy amargados y no sabemos disfrutar el momento que Dios nos permite de reanimarnos, digámoslo así, de esa manera, en la casa de Dios, porque nuestra actitud fue como la del fariseo. El publicano se fue a su casa feliz. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tenemos que ir como cristianos felices a nuestros hogares, perdonados, justificados. Quizás a lo mejor dijo como lo hizo Zaqueo, que era otro publicano. Cuando Zaqueo, después del encuentro con Jesús, y después de su conversión, expresó algo. Y es que, iglesia, mira, cuando uno viene a la iglesia debe tener un encuentro con Jesús. Tu actitud tiene que cambiar, tiene que mostrarse, tiene que haber un resultado. De esta reunión tiene que haber un resultado en tu corazón y en tu vida. Una vez que Zaqueo recibe a Jesús, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Yo me lo imagino a Zaqueo, de verdad que sí. He aquí, Señor, de ahora en adelante la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Pero escúcheme la segunda parte. Hay un punto y coma, ¿verdad? Eso me encanta. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Amén. ¿Será que hemos defraudado a alguien con nuestra religiosidad, con nuestra clase de oración, con nuestro estilo de vida? Zaqueo, cuando recibe a Jesús, es transformado, es cambiado para bien, y reconoce y dice: voy a ayudar ahora sí a los pobres. Pero si en algo he defraudado a alguien, ahora sí yo lo voy a devolver 4 veces. Esto es disponer su corazón para el Señor. En otras palabras, yo debo cambiar, yo debo ser diferente,
Yo soy una persona seguidora de Cristo. Yo no debo mirar como mira el impío. Yo no debo actuar como actúa mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo. Yo no debo actuar como actúa mi hermano en la carne o en la sangre. Yo no debo actuar como actúa mi hermano en la fe, que quizás todavía le falta crecer en la fe y sobre todo madurar. No, yo tengo que cambiar. Mira, este publicano permaneció lejos, dándose golpes en el pecho, pero ahora estaba cercano por la obra del Señor. Y yo quiero decirte, mi amado, que la humillación, escúchame esto, porque esto es para nosotros los orgullosos y los soberbios y los que tenemos un ego inflado. Es para todos nosotros la palabra. ¿Sabe qué? La humillación siempre será el camino a la exaltación. No seas altivo, no seas orgulloso. Recuerda que la humillación siempre será el camino de la exaltación. Martín Lutero dijo que solo existen dos clases de personas en el mundo: pecadores que se piensan que son justos y justos que piensan de sí mismos que son pecadores. Y este publicano formaba parte del segundo grupo. Leamos el versículo 14, la parte B. Mira lo que dice la palabra. Jesús señaló: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La oración del fariseo estuvo marcada por la abundancia de palabras. Escúchame este término: por la justificación y el desprecio a los demás. Ojo con autojustificarlo todo. Y ojo con despreciar a tu prójimo. Tengamos mucho cuidado, porque Dios no recibe oraciones así, ni actitudes así. Esa fue la oración del fariseo. Esa fue la oración del fariseo. Y eso fue lo que impidió que obtuviera una respuesta de Dios. Y sabe, es fácil imaginarse uno este clase de hombre que llega temprano o llegaba allá al templo, quizás buscando impresionar a los hermanos en la fe, a los líderes de su aparente devoción, porque creía que con sus ayunos, con sus diezmos, bastaba para que Dios lo declarara justo. Sin embargo, el texto nos presenta una realidad desalentadora. Solo uno fue justificado. Y Jesús señaló, dice la palabra: os digo que éste descendió a su casa, es decir, salió del templo, se fue a su casa justificado antes que el otro. Queremos que nuestros pecados sean perdonados, nuestras faltas sean perdonadas. Ojalá vayamos a nuestros hogares justificados antes que los demás, porque nos presentamos con un corazón humilde, reconociendo nuestro pecado y nuestra maldad. Oh, mi hermano, cuando nosotros somos justificados, hay paz interior. No hay miramiento ni egos inflados. No hay antipatía, porque nada somos delante de la presencia de Dios. Nos vamos justificados, nos vamos felices, antes que quizá otros que han presumido de su legalismo y de su religiosidad. Lo más importante en esta vida es ser justificados por la gracia y el favor y la misericordia de Dios. Todo esto perece y se acaba, pero si no nos encontramos aceptos y justificados ante Dios, no vamos para el cielo. Pueden haber muchas oraciones. Aquel que se consideraba justo en realidad estaba marcado como pecador. Ojo, y que Dios nos ayude. Y por tanto, condenado. Y mientras preparaba la enseñanza, yo me imaginaba una escena
nosotros como cristianos, así en la vida cotidiana, andamos para aquí, para allí, vamos al trabajo, corremos de aquí para allá, hacemos todo. ¿Será que somos salvos? ¿Será que estamos como cantamos aquí, que debemos cantar con el entendimiento, que usted ni siquiera a veces balbucea las alabanzas? Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó. ¿Será que si mi nombre está allá por medio de la cruz? ¿Será que es realidad lo que tú cantas? Porque si no cantas, te vas vacío. ¿Será que sí estamos allí? ¿Será que sí estamos? Reconoció su condición y confesando su pecado volvió a su casa con mucha humildad. Qué lindo. Miren lo que nos dice un pensador cristiano. No lo pronuncié porque no sé inglés, pastora. Yo creo que la pastora me gana con el inglés. No sé cómo se pronuncia. Ken Hughes escribe lo siguiente: la postura espiritual con la que oramos. No, si estamos sentados o acostados. No, esa postura no. No, escúchame. La postura, ¿qué dice ahí? Con la que oramos en lo más profundo de nuestro corazón revela si Dios nos ha hecho justos. Amén. Porque a veces somos arrogantes en la oración. Yo quiero ver un avivamiento, yo quiero, pero ¿tú qué haces? ¿Has cambiado? ¿Tienes un corazón limpio ante los ojos de Dios? ¿Has ido al templo a pedir perdón a Dios por tu pecado? ¿Has reconocido? El publicano descubrió su faltante espiritual. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir nuestro faltante espiritual. Puede ser pereza, poco amor por las cosas de Dios, una indiferencia, que solamente queremos que los milagros sucedan. No diezmamos, no ofrendamos, nos comportamos así porque así soy yo. ¿Cómo Dios quiere, hermano, que tengas paz espiritual y felicidad y tú te vayas a tu casa feliz, contento, alegre, justificado y perdonado? ¿Cómo? Entonces, iglesia, oramos como el publicano, como el fariseo, porque de eso depende la respuesta. Y por último, esta parábola muestra quién, y esta parte final es la que más aterrizo el mensaje. Me colocan eso. Esta parte muestra quién finalmente será exaltado. Finalmente a quien Dios le va a dar la victoria. Hoy descubrimos esto y es un secreto, porque a veces el enemigo no quiere, hermano, porque somos muy orgullosos, porque somos muy altivos y sabelo todos. Pero esta oración muestra finalmente quién será exaltado. El versículo 14 de la parte B dice: el que se exalta será humillado. ¿Y qué significa la declaración de Jesús en este versículo? Significa que toda persona que se considere superior a los demás, o que confía en su propia justicia, es que yo soy santo, yo sí, y en sus propios méritos, tarde o temprano será rebajada y corregida por Dios, esa persona. Porque en el reino de los cielos no hay cabida para el orgulloso, para el altivo. No, el que se exalta, Dios lo va a humillar. Y por eso hay que tener mucho cuidado. El pastor siempre dice: esta vida y la vida cristiana hay que saberla vivir, y es de mucho, pero mucho cuidado. Ojo cuando nos exaltamos. Y Jesús utiliza esta expresión para advertir. Nos está advirtiendo a todos, a mí también, sobre el peligro de la soberbia espiritual. Tan fácil que es señalar, tan fácil que es condenar, tan fácil que es creernos tan espirituales. Pero el Señor aquí advierte sobre el peligro de la soberbia espiritual, especialmente cuando alguien se compara con los demás.
y se cree mejor. Y Dios apenas observando y pesando los corazones. En una reunión así, porque los dos grupos fueron al templo. Y así sucede en toda iglesia, en toda congregación. Y por eso tú verás unos conectados con Dios, otros que sí aman a Dios de verdad, otros que se rinden de verdad, otros que hablan de verdad con paz y tranquilidad, otros que adoran a Dios cuando vienen a la iglesia, otros que sirven con carisma y entusiasmo, otros que están activos, pero también cuando comienza uno con el rezago, el resentimiento y con otra actitud. Ojo, el que se exalta será humillado. Porque quien busca su propia gloria y presume sus virtudes o se cree superior a los demás, tarde o temprano chocará con la realidad. Uy, sí, Dios mío, sabe, yo te digo una cosa en esta mañana y quizás Dios te está hablando como Dios me habló a mí. ¿Sabe qué pasa? Mire, los seres humanos somos tan frágiles, todos somos frágiles. No esperemos un choque con la realidad, porque nos creemos más que el compañero de trabajo, más que el líder, más que el pastor. Lo superamos. Dios resiste a los soberbios porque el orgullo, escúchame muy bien, y eso es comprobado, el orgullo nos aleja de la verdad. Pero ¿sabe qué es lo más lamentable? Que el orgullo nos aleja del prójimo. Cuando somos así altivos, ya no saludamos a nadie, somos altivos, somos orgullosos. Yo ya me las sé todas, no puedo compartir porque yo soy muy espiritual. El otro no se lo merece porque ese sí es adúltero, ese sí es injusto, ese sí es ladrón. En cambio yo no. Iglesia, el que se exalta será humillado, y los soberbios no prevalecen delante de Dios. Faraón es un ejemplo de eso. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a vivir la palabra. El que se humilla, termina el texto 14 en la parte B y ya finalizamos. El que se humilla será. Ay, hermano, sí, yo prefiero humillarme ante Dios, soportar humillación, pero que un día Dios me exalte y que Dios te exalte, porque bajaste la cabeza, te humillaste ante tu Dios, ante aquella persona que necesitaba humillarte, porque al final de la existencia eso es lo que más vale en nuestra vida cristiana. El que se humilla será exaltado. Y esa es una ley espiritual, ¿sí? Fundamental en la enseñanza de Jesús. La humildad, aprenda esto, precede al honor ante Dios. ¿Tú quieres que Dios te exalte? Sé humilde. ¿Tú quieres que Dios te levante? La humildad precede al honor ante Dios. ¿Y quién se carga de ponerte en alto y ponernos en alto? Dios. Cuando nos humillamos delante de su presencia. Por eso, quien reconoce sus propias debilidades actúa con sencillez. Amén. A veces dicen los cristianos son tan orgullosos, tan repelentes. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y les traigo nuevamente la escena del diario vivir y cotidiano en la calle, en el trabajo. ¿Estaremos inscritos en el libro de la vida? ¿Será que si Dios nos llamara en este momento iríamos al cielo? Esa es una pregunta que nunca se debe borrar de nuestra mente. Quien reconoce sus propias debilidades actúa con sencillez y sirve, escúchame, a los demás sin buscar aplausos. Si Dios me miró, gloria a Dios. Si Dios, que lo conoce todo, gloria a Dios, recibe la aprobación divina.
esa persona. Porque Dios eleva y honra a las personas de corazón noble y humilde. Dele ese aplauso al Señor mientras tomo agua. Por eso, ¿cómo te quieres ir a tu casa hoy? ¿Cómo nos queremos ir a nuestro hogar? ¿Cómo queremos descender? Porque aquí subimos para llegar a la casa de Dios. ¿Cómo queremos descender a nuestra casa? ¿Cómo queremos llegar al seno de nuestro hogar y de nuestra familia para seguir una cotidianidad espiritual? ¿Qué vamos a hacer? Aquí yo tengo una enseñanza central de esta prédica, y es que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder, no se mide por los títulos, bájese de esa nube, o por el ego, sino por la capacidad de servir con el corazón, rendido ante Dios. ¿Cómo deseas regresar a casa hoy? ¿Cómo queremos regresar a nuestra casa hoy? Yo quiero de verdad, y mucho más cuando uno empieza a acercarse a una edad donde uno dice: ¿cuánto me quedará de vida? ¿Cierto? ¿Va a llegar un tiempo, sí o no? Uno se pregunta ya después de, como la Biblia dice que 80, y eso llega a 80 con mucha fuerza, y yo ya voy en tantos, ¿cuánto me quedará, Señor? Pues lo que yo tengo que hacer de aquí en adelante es afirmarme cada día en la fe, cambiar lo que tenga que cambiar, porque son plazos, estos son horas extras que Dios nos regala para llegar a la estatura y la plenitud del Hijo de Dios. Y de eso te encargas tú y me encargo yo, de que haya un cambio y una transformación. Entonces la verdadera grandeza está en la capacidad de servir con el corazón. Sírvele a Dios con el corazón. Esto, yo terminé un tema con las mujeres, era transformadas en nuestro viaje espiritual. Porque la vida es así, se va, esto ya pasó. Nos decía un tío en Santa Marta: este momento exacto está pasando y se está acabando, y no lo vamos a volver a vivir. Y mañana vendrá otro tiempo, y ahora más tarde otro tiempo. ¿Qué pasará? ¿Cómo pretendes regresar a tu casa en el día de hoy? Esa es una pregunta para respondernos interiormente. Colócate en pie en esta hora y vamos, ¿sabe?, a orar. Y le vamos a decir: Señor, yo solamente quiero que tú hables con Dios, nada más. Cada uno. No le vaya a decir: Señor, cambia a mi esposo, cambia a este hombre, cambia a esta mujer, cambia. No, cámbiame a mí. Cámbiame. Transfórmame. Quiero ser diferente. Porque el costo de la autosuficiencia es muy, muy terrible. Hay humillación de parte de Dios a nuestro ego. Pero en esta mañana, Señor, yo vengo rendido a ti, rendida a ti, rendida a ti, Señor. Perdona mi pecado. Sí, así, mi pecado. Porque con los ojos pecamos, Señor, con la lengua pecamos, con las actitudes pecamos. A veces despreciamos, decimos palabras hirientes, Señor. Quita eso, Señor, de mi corazón. A veces llegamos a la iglesia con un ego espiritual de religiosidad y legalismo, porque no hay salud espiritual. En esta hora, Señor, venimos como el publicano, descubriendo nuestra necesidad espiritual. Señor, permítenos ver esa necesidad espiritual que hay en mi alma, ese vacío espiritual. Así como llegó el publicano, llegó con un vacío espiritual al templo. Señor, ayúdanos a que ese vacío espiritual sea llenado. Cambia el ego por la nobleza, por la humildad. Saca todo ego, toda antipatía contra mi hermano, contra mi hermana en la iglesia, contra los siervos de Dios.
Señor, saca lo que a ti te desagrada de mi vida, de mi corazón. Perdóname, Señor, porque sí soy muy orgullosa, muy orgulloso, Señor. Cámbianos, libéranos de este ego tan grande, de esta falsa humildad, Señor, que hay en nosotros, que no nos permite entrar en comunión contigo. Por eso no adoramos, por eso no cantamos, por eso regresamos a casa siendo iguales o peores quizás, porque salimos con más resentimientos, con más amarguras, con más odios. Pero esta mañana te permito, en el Espíritu Santo, que tú me hables y me ministres, y que yo pueda salir de este lugar, de esta casa, bendecir a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a los que necesitan de mí porque soy espiritual, a los que necesitan oír una voz de ánimo y de aliento a través de mi vida, porque hoy vine con un corazón de adoración, porque vine con un corazón humillado delante de tu presencia. Señor, cámbiame y el mundo cambiará. Si la iglesia cambia, el mundo cambiará. Si yo cambio, mi entorno cambiará, porque mostraré a un Jesús vivo, resucitado, que está en medio de nosotros, pero que también está sentado a la diestra de Dios Padre y nos ha dejado al Espíritu Santo, el Consolador. Señor, muchas gracias. Y sabe, iglesia, coloca tu mano ahí en tu corazón, porque a veces somos duros de corazón y la radiografía muchas veces de nuestro corazón no es la mejor, es la de un corazón endurecido. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque hoy me voy feliz, perdonado, justificado. Gracias, papá Dios. Bendigo tu nombre, Señor. Adoro tu nombre, porque si tú haces la obra como la hiciste en el publicano, que se fue justificado antes que el otro a su hogar, seré la persona más feliz. Oh Señor, gracias. Gracias, papá Dios. Necesitamos nacer de nuevo, Señor. Toca nuestro corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Es aplaudir bien fuerte en esta tarde, Ríos. Acompáñame con las palmas aquí arriba, Río. Gracias, Señor, por lo que has hablado en nuestro corazón. Que tu presencia siempre more en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y he visto su reino, me dio libertad. Conozco su nombre, cubrió mi maldad. Nuestro tesoro eres tú, Cristo Jesús. He visto su gloria y Él es la verdad. Cielos y tierra lo declararán. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Todo el mundo, decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Amén, amén.
se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Con las manos en alto. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor. Solo Él tiene todo el control. Sí, Cristo, en mi vida Cristo, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Pidiendo esa casa que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una semana bendecida y en victoria. Dios los guarde. Pásenla bien, coman rico. Nos vemos en 8 días.